Espero que a estas alturas ya se hayan aprendido la definición del límite de una función cuando x tiende a un número a. En caso de que no, pues aquí está escrita. Vamos a estar usando en todo lo que hagamos este día. Entonces, antes de ver nuestro primer ejemplo, pues recordemos que límite de f de x cuando x tiende a a, decimos que es igual a L si para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para toda x en el dominio de la función, si el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces f de x menos el límite L tiene que tener valor absoluto menor que epsilon. Y bueno, la otra cosa importante que recordar, pues es que esta desigualdad de que el valor absoluto de x menos a sea mayor que 0 es equivalente a decir que x tiene que ser distinto de a. En la mayoría de nuestras demostraciones que hemos hecho, que haremos hoy, esta parte de que x sea distinto de a, pues no la usamos, pero en algunos límites sí es importante. Entonces, el primer ejemplo que vamos a revisar hoy es el límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrada. Entonces, esta función, pues el límite cuando x tiende a 2 debería ser 2 al cuadrado, o sea, 4. Es lo que vamos a intentar demostrar usando únicamente la definición. Entonces, bueno, para demostrar este límite, pues le voy a poner esto mismo de arriba, pero con lo que queremos hacer. O sea, lo que quiero probar es que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0. Y lo que tiene que cumplir esta delta es que si x menos a, que en este caso sería x menos 2, es menor que delta, entonces f de x, que es x cuadrada, menos 4, que es el límite, debe ser menor que epsilon. Eso es lo que queremos demostrar en este ejemplo. Y pues vamos a poner la parte inicial de nuestra demostración, que es sea epsilon mayor que 0. Ahora pues vamos a revisar a qué es a lo que queremos llegar. O sea, el x cuadrado menos 4, quiero que sea menor que epsilon. Entonces, este x cuadrado menos 4, pues lo puedes factorizar como diferencia de cuadrados. De una vez vamos a separarlo como es un producto. Se puede poner como el producto de los dos valores absolutos. Y aquí pues nos damos cuenta de que aparece este factor de x menos 2. Como este x menos 2 tiene que ser menor que delta, pues es sobre el cual yo ya tengo control. O sea, por ejemplo, si tú pones delta igual a epsilon entre 5, pues ya tendrías que esta parte es menor que epsilon entre 5. Ahora el x más 2 pues no aparece aquí. Es como la diferencia con los ejemplos que veíamos la clase pasada, que ya tienes otro factor donde tiene a x y pues no es de la misma forma. Entonces lo que me gustaría es que este x más 2 con valor absoluto yo lo pueda acotar por una constante. Y entonces la constante que me salga, pues basta con que aquí yo le ponga epsilon entre la constante, siempre y cuando sea una constante pues, positiva. Entonces lo que vamos a hacer para acotar este x más 2 va a ser
Pues poner una, vamos a escribirlo. Una cota, primero para x menos 2, que es el que sí tengo controlado. Si x menos 2 fuera menor que 1, porque les repito, este delta yo lo puedo elegir, entonces, si por ejemplo delta fuera 1, yo tendría que x menos 2 sería menor que 1. En realidad, pues puedes poner cualquier número positivo, pero generalmente pues, elegimos el 1 por simplicidad. Entonces, si esto fuera menor que 1, vamos a ver qué pasa. Yo tendría que, si aplico desigualdad, bueno, vamos a hacerlo de dos formas. Si quito la desigualdad con el valor absoluto, si quito el valor absoluto, me queda que x menos 2 está entre menos 1 y 1, ¿no? Por la equivalencia que hemos usado muchas veces. Y entonces el que quiero acotar es x más 2. Para llegar al x más 2, pues yo tengo que sumar 4. Entonces, si sumo 4 a todos los términos de la desigualdad, pues me quedaría que 3 es menor que x menos 2 y esto es menor que 5. Ay, aquí es x más 2 y todavía sin valor absoluto. Así, ¿no? Le estamos sumando 4 a cada término. Ahora, entonces aquí me queda que x más 2 sería positivo. Y entonces coincide con su valor absoluto. Y este número, pues ya estoy diciendo aquí que es menor que 5. O sea, lo que llegaría es a que si x menos 2 en valor absoluto yo lo puedo hacer menor que 1, entonces el x más 2 va a ser menor que 5 en valor absoluto. Bueno, ¿para qué quiero eso? Pues aquí abajo, si yo puedo conseguir que x menos 2 sea menor que 1, ya tendría que esta parte es menor que 5. Y el x menos 2, pues me gustaría entonces que fuera menor que epsilon entre 5. Entonces al multiplicar nos quedaría que este producto sería menor que epsilon entre 5 por 5, o sea, epsilon. Y ya llegaría pues a lo que quiero probar, que es hacer que x cuadrado menos 4 sea menor que epsilon. Entonces vamos a ver qué necesitamos para terminar esta demostración, o sea, para ya tener formalizado esto. Pues lo que vamos a hacer es, yo quiero que x menos 2 en valor absoluto sea menor que epsilon entre 5. Este es como una delta. Pero también necesitaba, para la parte que está en azul, que x menos 2 sea menor que 1. Entonces lo que vamos a hacer es definir delta igual al mínimo entre 1 y epsilon entre 5. Pongo el mínimo. En el caso de las sucesiones, cuando tenía varias n's, pues me fijaba en la máxima. En este caso, con la delta, cuando yo tenga varias deltas que usar, voy a estar eligiendo la mínima. ¿Por qué razón? Pues, bueno, ya que elegí la delta, tendría que probar esta implicación. Entonces, vamos a dar x en el dominio de la función, tal que 0 es menor que valor absoluto de x menos 2, menor que delta. Pero esta delta, por ser el mínimo de los dos números, pues cumple igual que cualquier mínimo, que es menor o igual que cada elemento del conjunto. O sea, delta es menor o igual a 1 y delta es menor o igual a epsilon entre 5.
Entonces, cuando yo tomo una X que cumple esta desigualdad, pues en automático, como delta es menor o igual que 1 y menor o igual que epsilon entre 5, lo que sucedería es que X menos 2 en valor absoluto, pues va a ser menor que 1 y a su vez menor que epsilon entre 5. Entonces, por eso me interesa aquí, cuando tengo varios delta, pues elegir la mínima para que cuando yo tome X que cumple esta desigualdad, pues eso implica en automático que va a ser menor que cada uno de estos números. Y bueno, vamos a continuar aquí. Como yo ya sé que X menos 2 en valor absoluto es menor que 1, pues de ahí con estas implicaciones estoy llegando a que X más 2 tiene valor absoluto menor que 5. Y con eso, ahora sí ya me paso al X cuadrado menos 4, que lo que hicimos fue factorizarlo. X menos 2, su valor absoluto ya dijimos aquí arriba que es menor que epsilon entre 5. Y X más 2 acabamos de probar que su valor absoluto es menor que 5. Entonces el producto completo ya sería menor que epsilon. Con esto, pues nuestra conclusión es que el límite de la función x cuadrada cuando x tiende a 2, sí es igual a 4. Entonces aquí, esto que acabamos de hacer, pues va a aplicar en varias demostraciones. O sea, siempre yo voy a intentar simplificar esta parte, la que quiero acotar, y en el 99% de los casos, cuando yo tenga así una regla de correspondencia, va a aparecer el término x menos a. Entonces, por ese, pues no me tengo que preocupar mucho porque es el que automáticamente puedo acotar dando delta. O sea, esto siempre lo puedo poner menor que epsilon entre lo que sea. El otro término que salga, o los otros factores, son los que tengo que acotar de otra forma. Generalmente lo voy a hacer usando constantes. Entonces, para poder hacer que esta parte sea menor que una constante, es donde usualmente damos esta delta de igual a 1 y a partir de ahí llegas pues a que el otro factor pues se puede acotar también por una constante, que pues ya no va a ser el 1, pero cualquier constante positiva te sirve porque en el otro término es donde puedes poner epsilon entre la constante que te haya salido. ¿Hay preguntas de esta parte? Yo no entendí lo de mínimo, profe. ¿Podría volver a explicar esa parte? Por dos. Pues necesitas que x menos 2 sea menor que epsilon entre 5, porque es lo que estamos poniendo aquí para que anule al 5 que nos salió. Y también necesitas que x menos 2 sea menor que 1 en valor absoluto. Entonces, como necesitas que ocurran ambas condiciones al mismo tiempo, pues no sé si tú dices, yo quiero que x menos 2 sea menor que 4 y a su vez que x menos 2 sea menor que un tercio, pues lo único que necesitas poner, o sea, no es necesario escribir x menos 2 menor que 4 y x menos 2 menor que un tercio, ¿no? Si tú dices que x menos 2 es menor que un tercio, pues con eso basta para que también sea menor que 4. O sea, lo que estás haciendo aquí es, este es como una delta y esta es otra delta, pues te quedas con la más pequeña. En este caso diría sea delta
igual al mínimo entre 4 y 1/3. Entonces, con que x sea, en este caso, el mínimo entre 4 y 1/3, pues es el 1/3. Con que x sea menor que delta, es decir, menor que 1/3, ya se cumple también que va a ser menor que 4. Esto lo estoy diciendo pues para números ya establecidos. Acá pues no sé cuánto valga epsilon entre 5, pero también estoy utilizando, bueno, quiero que x menos 2 sea menor que el más pequeño de estos dos números. Entonces por eso pongo el mínimo. Con que sea menor que el mínimo, pues ya va a ser menor que ambos números al mismo tiempo. Es como lo que hacíamos con las sucesiones. Si tú tenías una n1 y una n2, pues en principio no sabes cuál de estos n's sea más grande. Te quedabas con el mayor, o sea, con el máximo, porque ahí te interesaba tomar n mayor o igual. Por eso era el máximo el que te sirve, porque quieres ver qué pasa hacia acá. En cambio, aquí en estos límites de sucesión, perdón, de funciones, como quieres que sea menor que delta, pues ahora necesitas fijarte en el mínimo para que se cumplan las dos desigualdades que necesitas al mismo tiempo. Vale, creo que ya. Gracias, profe. Y otra forma de ver esto, pues es como intervalos. O sea, si tú tienes la A por aquí, cuando tú tomas delta mayor que 0, esta desigualdad de x menos a menor que delta, lo que te dice es que la x está como en un intervalo que es a menos delta, a más delta. Entonces, si tú tienes, digamos, una delta y otra segunda delta, que esto sería como el 1 y el épsilon entre 5, que no sabes cuál es el más pequeño, pues digamos que esta desigualdad a la que llegamos se cumple en cierto intervalo, que es cuando la delta vale 1. La otra parte que necesites se cumple en otro intervalo. Entonces, como tú quieres que se cumplan ambas desigualdades al mismo tiempo, pues lo que haces es quedarte con el intervalo más pequeño. Ese intervalo más pequeño, pues corresponde a la delta mínima, o sea, al mínimo entre estos dos números. Y si tuvieras otro número que tienes que poner aquí, pues sería como un tercer intervalo. Y nuevamente de los tres, pues te tienes que quedar como que con el más pequeño para que se cumplan las tres desigualdades al mismo tiempo. O sea, siempre vas a elegir delta como el mínimo de todos los números que vayan saliendo en tus desigualdades que tengan que ver con el x menos a. ¿Alguna otra duda que tengan? Creo que no, profe. Bueno, pues vamos a demostrar la existencia del límite de la función x cuadrada, pues cuando x tiende a cualquiera. O sea, va a ser una demostración muy similar, pero ya no con el 2, sino poniendo aquí x tiende a, y eso tendría que ser a cuadrada. Y ya después de eso, pues intentamos probar propiedades de los límites. O sea, un teorema que tenga que ver con suma, producto y cociente de límites. Entonces, por ahora queremos ver que el límite cuando x tiende a de x cuadrada es a cuadrada. Entonces, igual si escribo lo que quiero probar, pues es para toda epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que para toda x
en el dominio de la función. Si x menos a tiene valor absoluto mayor que 0 y menor que delta, queremos que esto implique que x cuadrada menos a cuadrada tiene valor absoluto menor que épsilon. Que este es f de x menos L. Entonces esto es lo que queremos probar. Aquí igual pongo sea épsilon mayor que 0. Y bueno, por aquí abajo vamos a escribir lo de la factorización. Escribo x cuadrada menos a cuadrada. Lo puedo factorizar nuevamente como diferencia de cuadrados. Entonces, este primer término, pues es el que dejo como al final. Es sobre el cual sí tengo control a partir de que elija la delta. Y este x más a, pues es el que quiero acotar con una constante, o sea, algo que ya no dependa de épsilon. Entonces vamos a intentar hacer lo mismo que la vez pasada. Si yo pongo que x menos a tenga valor absoluto menor que 1, de hecho aquí, a ver, vamos a ponerle. Definimos delta igual al mínimo entre 1 y pues el otro número todavía no sé cuál sea. O sea, el 1 ya lo incluyo aquí porque pues voy a poner que x menos a tenga valor absoluto menor que 1 para intentar acotar este x más a. Entonces, si x menos a tiene valor absoluto menor que 1, pues ahora no puedo hacer exactamente lo mismo que la vez pasada de separar la desigualdad quitando el valor absoluto, porque igual podrías decir, pues de aquí hay que sumar 2a para que tengas x más a, ¿no? Entonces, si tú sumas 2a en todos los términos de la desigualdad, llegarías a esto, pero a diferencia del ejemplo pasado cuando a valía 2, pues esto no sabes si es positivo o negativo, depende de cuánto valga a. Entonces, si yo quiero volver a tomar valor absoluto, pues solamente podría considerar casos, si lo hago así, porque no sé qué signo tiene x más a. Entonces, esta forma pues no la vamos a usar así. Yo quiero quedarme con valores absolutos y entonces como no puedo deshacerme del valor absoluto, puedo utilizar desigualdades del triángulo. Por ejemplo, desigualdad del triángulo para la resta me diría que la resta de los valores absolutos es menor o igual que el valor absoluto de la resta y esto ya sabemos que es menor que 1. Entonces de aquí tendrías que x menos a, bueno, vamos a ponerlo por acá. Valor absoluto de x menos valor absoluto de a es menor que 1. Y entonces x, su valor absoluto sería menor que 1 más valor absoluto de a. Ahora, que no se nos olvide que lo que yo quiero acotar es este término de x más a. Bueno, si ya pongo el x más a, puedo usar ahora desigualdad del triángulo para la suma, para decir que esto es menor o igual que valor absoluto de x más valor absoluto de a, pero yo ya sé que valor absoluto de x es menor que 1 más valor absoluto de a. Entonces me quedaría que x más a, su valor absoluto es pues menor estricto que 1 más 2 veces
el valor absoluto de A. Entonces, usando las dos desigualdades del triángulo para no hacer que desaparezcan por completo los valores absolutos, pues yo puedo acotar siempre a partir de x menos a menor que 1 a x más a. Perdón, profe, yo ahí me perdí. No entendí por qué es x más a si arriba era x menos a. Pues porque yo quiero acotar x más a aquí. Ese es el que me interesa acotar. Pero entonces, ¿cómo es que lo justificamos arriba? En el tercer renglón de donde empieza a poner las desigualdades, porque ahí Ajá. escribió x más a, ahí. Sí, este es el que quiero acotar. O sea, es algo similar a lo que hicimos aquí arriba. Aquí arriba el x menos 2 es el que dije que puedo hacer menor que delta y ya. O sea, escoger delta como el número que yo quiera siempre y cuando sea positivo. ¿Ok? Y el número que intentamos acotar por una constante fue el x más 2, este valor absoluto. Ujú. Acá, pues lo que hicimos fue ir haciendo operaciones para que apareciera el x más 2. Ah, ok. Aquí nos quedó que el valor absoluto de x más 2 es menor que 5 y ya con eso, pues agregamos el épsilon entre 5 para que se cancelara. Aquí abajo, pues lo que dije es que no puedo seguir el mismo procedimiento, pero de cualquier forma el que yo quiero acotar es este x más a. ¿Cómo lo Ok. estoy justificando? Usando la desigualdad del triángulo. Ah, ok, Lo que ya. hicimos fue primero encontrar una cota para el valor absoluto de x solo. Luego la desigualdad del triángulo pues me sirve para poder separar y tener este valor absoluto de x. Y este de aquí pues es el que es menor estricto que 1 más valor absoluto de a. Ah, ok. Entonces sí fue como ir haciéndolo por pasos. Ah, ok, ok, ok. Sí, cuando tengamos cosas más complicadas, bueno, no quiero adelantarme mucho, pero, o sea, por ejemplo, si yo quisiera calcular el límite de x cúbica y decir que es esa cúbica, pues esta diferencia de cubos igual la puedo factorizar. Quedaría factorizada así. Y nuevamente este x menos a, que es el que les digo que casi siempre va a estar apareciendo como factor, es sobre el cual tengo control. Y esta parte, pues es la que tendría que acotar por una constante. Entonces, igual aquí, como que la idea sería la siguiente. Para poder acotar todo esto, yo puedo aplicar desigualdad del triángulo y esto me queda menor o igual que la suma de cada valor absoluto. Y más que eso, pues tú puedes saltarte este paso y escribir directamente ya separando los productos también. Como algo así. O sea, estaríamos diciendo que este segundo factor que habría que acotar, pues es menor o igual que toda esta suma. La a cuadrada, pues no importa mucho porque ya es una constante. La x es la que no es constante. Pero si yo ya sé que valor absoluto de x es menor que 1 más valor absoluto de a, pues aquí aunque se vea feo, esto te quedaría menor que 1 más valor absoluto de a al cuadrado. O sea, cada x, digamos que la cambias por este término que ya sabes que es mayor. Y todo este número que salió,
pues sería la cota que ya no depende de X ni de epsilon, o sea, solamente tienes unos y A's, la cota para el segundo factor. Entonces, esta idea de primero pasar a acotar la X únicamente te sirve para acotar lo que sea que tenga X usando desigualdad del triángulo. Entonces, esto no lo vamos a borrar, lo vamos a dejar por allá abajo para que después ustedes intenten hacer la prueba de límite de X cúbica cuando X tiende a A. Entonces, vamos a terminar esta. Entonces, si X menos A tiene valor absoluto menor que 1, con eso puedo garantizar que X más A está acotado por 1 más 2 veces valor absoluto de A. Esto, pues aunque no conozca el valor de A, ya es una constante. Y de hecho es una constante positiva, ¿no? Porque esta parte del valor absoluto pues es mayor o igual a 0, pero le estoy sumando el 1. Entonces el hecho de que esto sea positivo me ayuda a que yo pueda escribir epsilon entre todo este resultado. O sea, si no tuviera el 1, podría hacer que el 2 por valor absoluto de A fuera 0 y entonces no puedo dividir entre 0. Pero el 1 pues ya me garantiza que no va a ser división entre 0, sino entre algo positivo. Entonces, esta constante que me quedó como cota es la que voy a poner aquí abajo para que se cancele. Y me quede solamente epsilon. Entonces, yo quiero que X menos A sea menor que todo este número. Entonces, aquí arriba donde pusimos lo de la delta, como quiero que X menos A también sea menor que 1, para poder garantizar que ocurre esto que escribimos aquí, pues delta ahora va a ser el mínimo entre 1 y todo este número. Y ustedes podrán decir, pues qué feo se ve eso de epsilon entre 1 más 2, valor absoluto de A. Pero pues, estos todavía son como las deltas, no sé si llamarles no tan feas. Entonces, delta lo voy a elegir como el mínimo entre estos dos. Ahora, según lo que quiero probar, ya di epsilon mayor que 0, ya definí delta. Esta delta, pues sí es positiva, porque es el mínimo entre dos números positivos. Nos vamos a poner aquí abajo. Y además, otra vez por ser mínimo, yo sé que esta delta pues tiene que ser menor o igual a 1 y menor o igual a epsilon entre 1 más 2 veces valor absoluto de A. Ya que di la delta y sé que es positiva, tengo que probar esta implicación. Entonces tomo X que cumpla esta desigualdad. Entonces X tal que 0 menor que X menos A, valor absoluto, menor que delta. E igual a partir de aquí, pues ya sabes que este X menos A es al mismo tiempo menor que 1 y menor que esta epsilon entre 1 más 2 veces valor absoluto de A.
Entonces, nuevamente, lo de elegir el mínimo entre estos dos números es para que el x menos a cumpla ambas desigualdades al mismo tiempo. Entonces, como x menos a es menor que 1, pues ya puedo hacer esto. Nada más vamos a recordar que primero se aplicó desigualdad del triángulo para la resta. Y a partir de esto se despejó la x, bueno, el valor absoluto de x, para tener primero una cota para esta x. Y esta cota que encontramos para la x se usó ya para acotar el x más a, que es el que quería, usando primero desigualdad del triángulo para la suma, que fue separar estos valores absolutos, y ya como sustituir la cota que tenía para la x. Entonces a lo que llego es que valor absoluto de x más a es menor que 1 más 2 veces valor absoluto de a. Y ya cuando quiero acotar el x cuadrada menos a cuadrada, primero lo factorizamos y ya de ahí, ya que está factorizado, usamos las dos desigualdades que están marcadas. X menos a, su valor absoluto es menor que este número, y x más a es menor que este de acá. Se cancelan las constantes y me queda únicamente épsilon. Entonces eso sería ya para concluir que el límite cuando x tiende a de x cuadrada, sí es a cuadrada. Una duda, ¿siempre nos recomendaría establecer el uno como, pues sí, empezar desde el uno o el uno establecerlo como el mínimo y a trabajar a partir de ahí? Sí, si necesitas acotar algo que no sea el x menos a, la recomendación es usar el 1. Bueno, si a ti te gusta otro número, pues también sale. O sea, si yo, por ejemplo, vamos a poner aquí. Digamos que a mí no me gusta el 1 y quiero poner... Tiene que ser algo positivo porque la delta tiene que ser mayor que 0. Entonces, no sé, a mí me gusta el 3. Entonces, si yo pongo que x menos a es menor que 3, pues puedo hacer lo mismo de aquí escribir desigualdad del triángulo. Y ahora lo que llegaría es a que valor absoluto de x va a ser menor que 3 más valor absoluto de a. Bueno, lo voy a poner igual que arriba, primero con la transitividad. Entonces, en lugar del 1 aquí me aparece el 3. Y ya cuando quiero acotar el x más a, pues esto quedaría como el valor absoluto de x, ya sabes que es menor que 3 más valor absoluto de a. Y entonces el x más a va a resultar en este caso menor que 3 más 2 veces valor absoluto de a. O sea, lo único que cambia en todo esto, pues es que en lugar del 1 quedó un 3. Ahora, bueno, ya para terminar esto, si yo nuevamente factorizo, pues tendría que el segundo término, bueno, ya vi que es menor que 3 más 2 veces el valor absoluto de a. Y entonces aquí la épsilon que pondría estaría dividida entre 3 más 2 veces valor absoluto de a, para que todo fuera épsilon. Y entonces la delta que tendríamos que elegir en este caso
siempre va a ser el mínimo entre todos los números que hayas tomado. O sea, aquí usamos que x menos a sea menor que 3. Y aquí abajo que x menos a sea menor que este número. Entonces delta lo pondríamos como el mínimo entre 3 y epsilon entre 3 más 2 veces el valor absoluto de a. Entonces también podría haberlo hecho así o con cualquier número positivo. Oh, ok, ok. Sí. Funciona igual que en inducción, ¿no? O sea, si funciona, por ejemplo, como para la base, para un número positivo, funciona para todos los demás. Pues no sé si sea como la misma relación, pero sí, cualquier número positivo funciona aquí. Igual si les quiero poner pi o 1 entre raíz de 2, pues se vale. El 1 pues es como para simplificar. Ok, ok, ok. Ah, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta hasta aquí de este ejemplo? No. No. Bueno, lo que les Profe, comentaba, ajá. bueno, se podría decir que, bueno, eh, hasta abajo ahí donde está, que epsilon sobre 1 más 2 por el valor que todo ese número, también se está multiplicando por un 1 que es el que es mayor que x menos a. Ajá, lo que estamos poniendo, o sea, las partes subrayadas son números mayores que el término que estaba subrayado a la izquierda. O no sé, Oh, ya. Sí, ¿sí? ya creo que ya. Vale, Sí, como lo gracias. que hacíamos en los límites de sucesiones, de ir escribiendo siempre cosas mayores o mayores e iguales, y la desigualdad pues se preserva. Oh, vale, gracias. Entonces, lo que les comentaba con respecto a, por ejemplo, probar que el límite de x cúbica es a al cubo, es lo que estaba escrito abajo, pues también usaría esta parte de acotar primero a la x. Entonces, por si se quieren ahorrar ahí 2 pasitos, o sea, lo de este renglón, pues vamos a poner como un lema. Tomas x y a números reales. Entonces, lo que diría este lema es que si x menos a es menor que 1, entonces x es menor que 1 más valor absoluto de a. Vamos a dejarlo así. Digo, no es que sean muchos pasos los que se vayan a ahorrar, pero como es algo que aparece todo el tiempo, pues igual y les ayuda un poco. Y la demostración, pues es lo mismo que acabamos de hacer, de usar nada más desigualdad del triángulo para la resta. O sea, aquí está suponiendo que x menos a es menor que 1,
pero valor absoluto de x menos a, pues lo puedes poner mayor o igual que la resta de los valores absolutos. Y esto ya te diría que la x es menor que 1 más valor absoluto de a. Y ya sería todo. Entonces la idea de este lema es que si tú puedes acotar al x menos a, entonces también tienes una cota para x. Y bueno, más en general, si en lugar del 1, pues tú le pones L, pues te quedaría lo mismo. O sea, teniendo una cota para x menos a, eso te genera también una cota para el valor absoluto de x. Entonces, bueno, el ejercicio es demostrar que el límite cuando x tiende a de x al cubo es igual al cubo. Bueno, vamos a dejar esto aquí, que es como la idea de lo que habría que usar. O sea, tú quieres acotar este x cúbica menos a al cubo por epsilon. Tienes esta factorización como diferencia de cubos. Esta es la parte que ya puedes hacer menor que epsilon entre lo que sea. Y la segunda parte la puedes acotar nuevamente usando desigualdad del triángulo. Siempre y cuando pues ya tengas una cota para la x, ¿no? Que es el 1 más a que salía aquí arriba. Bueno, y si no hay más dudas de estos ejemplos, pues vamos a pasar a probar algunas cosas sobre las operaciones de funciones y los límites. Entonces tienes dos funciones tales que el límite cuando x tiende a de f de x es L y bueno, yo creo que vamos a ponerle L1 y límite cuando x tiende a de g de x es L2. O sea, ambas funciones sí tienen límite cuando x tiende a. Entonces, a ver qué tanto podemos probar de este teorema. Bueno, es algo equivalente a lo que habíamos hecho con sucesiones. Es decir, que el límite de la suma es la suma de los límites, igual que límite del producto. Entonces, esto sería L1 más L2. Como caso particular del producto, pues entraría que si C es una constante, el límite de C por f de x, cuando x tiende a
es C por L1, o sea, C por el límite. Luego para el cociente, pues igual que en sucesiones, vamos a poner primero 1 entre G. Entonces, si L2 es distinto de 0, tendríamos que el límite cuando x tiende a de la función 1 entre G de x es 1 entre L2. Y juntando el punto 2 y el 4, ay, aquí no sé por qué le pusimos más, pero es por. Entonces en 5 pondremos que el límite de f de x entre g de x es L1 entre L2. Y ya como último punto, para cada n en los naturales, el límite de f de x a la n pues es lo mismo que el límite elevado a la n. Eso sería pues como un corolario de lo del producto de funciones, tomando la misma f y usando inducción. Entonces, pues vamos a ver qué tantos puntos podemos demostrar hoy. Primero, bueno, tenemos lo de la suma. Entonces, ¿quieres ver que el límite de la suma, pues es la suma de los límites? Siempre y cuando, pues ambos límites ya sepas que existen. Entonces, tomamos epsilon mayor que 0. Y bueno, vamos a poner, quiero demostrar que existe delta mayor que 0, tal que para toda x, pues en este caso en el dominio de f más g, si x menos a es menor que delta, quieres que la función menos lo que estás proponiendo como límite, pues en este caso sería f de x más g de x menos L1 más L2, quieres que esto sea menor que epsilon. Bueno, entonces vamos a revisar esta parte de aquí, igual que como hemos hecho en otros. Si yo pongo f de x más g de x menos L1 más L2, pues igual que como habíamos hecho con sucesiones, lo que puedo hacer es separar la parte de la f y la parte de la g. O sea, esto lo puedes reescribir como f de x menos L1 más g de x menos L2. Y ya para que queden separadas, pues aplicas desigualdad del triángulo. Entonces te quedaría que esto es menor o igual que
valor absoluto de f de x menos L1 más valor absoluto de g de x menos L2. Y como tú ya sabes que el límite de f sí es L1 y el límite de g es L2, pues cada uno de estos, yo digo que se pueden hacer menores que epsilon entre 2. Entonces quiero que cada uno sea menor que epsilon entre 2 para que la suma pues ya me quede menor que epsilon. Entonces vamos a ver cómo conseguir esta parte. Tengo que definir la delta. Entonces lo primero que podemos decir es, yo ya sé que el límite cuando x tiende a de f de x es L1. Entonces, como este límite ya sabes que existe, le puedes aplicar pues la definición, pero al número epsilon entre 2, porque ese es el que quieres que aparezca aquí. Entonces, como el límite de f de x es L1 y epsilon entre 2 es positivo, lo que te dice la definición del límite es que existe, vamos a ponerle delta 1 mayor que 0, tal que para toda x en el dominio de f, si x menos a es menor que delta 1, pues eso implica que f de x menos L1 es menor que epsilon entre 2. Entonces, hasta aquí como que tú tienes un intervalo que es de donde está x, no, de donde está a, moverte delta 1 hacia la izquierda y hacia la derecha. Y entonces para toda x que esté en este intervalo, se cumple que f de x menos L1 es menor que epsilon entre 2. Y ahora pues habría que escribir algo similar para la g de x. Entonces vamos a copiar esto. Entonces también sabes que límite de g de x es L2 como límite de g de x es L2, pues también para el mismo epsilon entre 2, que es un número positivo, aplicas la definición de límite y te dice que existe otro número que le vamos a llamar delta 2, mayor que 0, tal que para toda x en el dominio de la función g, si x menos a tiene valor absoluto mayor que 0 y menor que delta 2, eso va a implicar que g de x menos su límite es menor que epsilon entre 2. Entonces eso sería como si tuvieras otro intervalo por acá de radio delta 2. Y nuevamente, como tú quieres que se cumplan ambas propiedades al mismo tiempo, porque aquí vas a aplicar ambas desigualdades, pues lo que necesitas es que la x esté en el intervalo más pequeño, la intersección. ¿Eso cómo lo consigues? Pues eligiendo la delta mínima, o sea, la menor entre delta 1 y delta 2. Entonces la delta que queríamos encontrar, pues va a ser el mínimo entre esta delta 1 y esta delta 2. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces definimos delta igual a mínimo entre delta 1 y delta 2. Entonces esta delta
es positiva porque es el mínimo entre dos números positivos. Y la otra cosa que sucede es que delta es menor o igual que delta 1 y que delta 2, por ser el mínimo. Bueno, ya que definimos la delta, pues de ahí nos tendríamos que pasar a probar esta implicación. O sea, empiezo tomando x en el dominio de la suma que cumple esta desigualdad. Bueno, en general para cualesquiera dos funciones, pues el dominio de la suma sería la intersección de los dos dominios. Y la x la tomamos tal que x menos a tenga valor absoluto mayor que 0 y menor que delta. O sea que cumpla todo esto aquí. ¿Quieres probar esta desigualdad? Bueno, pero si x menos a es menor que delta, como delta habíamos dicho que es el mínimo y entonces es menor o igual que cada uno de las delta 1 y delta 2, lo que sabrías es que este x menos a es menor que delta 1 y a su vez es menor que delta 2. Pero el hecho de que x menos a sea menor que delta 1, bueno, y sigue siendo mayor que 0, valor absoluto, ya te garantiza que f de x menos L1 va a ser menor que epsilon entre 2. Entonces aquí vamos a dejar el 0. Entonces esto me diría, bueno, vamos a ponerlo abajo. Usando esta implicación, como x menos a tiene valor absoluto menor que delta y mayor que 0, pues ya tengo una desigualdad para el f de x menos L1 y también pues tengo una desigualdad para g de x menos L2. Entonces yo sabría a partir de aquí que f de x menos L1 es menor que epsilon entre 2 y g de x menos L2 también es menor que epsilon entre 2, valor absoluto. Y de esta parte, pues ya te puedes pasar a lo que querías probar, que es esta diferencia ya con las sumas. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues se separó primero la parte de f y la parte de g. Aplicas desigualdad del triángulo. Y ya aquí arriba dijimos que f de x menos L1 tiene valor absoluto menor que epsilon entre 2. Ay, y este vamos a ponerlo más delgado. Y g de x menos L2 también tiene valor absoluto menor que epsilon entre 2. Entonces todo nos queda menor que epsilon. Y esto ya probaría que el límite de la suma sí es igual a la suma de los límites. O sea, si por ahí revisan lo que se hizo para sucesiones, pues fue algo muy similar. O sea, también se hizo la separación de una sucesión y su límite y la otra sucesión con su límite. También se tomó epsilon entre 2. Lo que cambió con sucesiones, pues es que ahí no tenías deltas, sino una n1 y una n2. Y se eligió la n pues, como la máxima.
¿Hay preguntas de esta primera demostración? De mi parte, no. Todo bien. No, estuvo bien. Gracias. Entonces vamos con la siguiente, que es la donde seguramente sí habrá dudas. Porque igual si recuerdan, en producto, pues ya fue un poco más complicada la demostración en el caso de sucesiones que con la suma. Igual aquí pues se va a complicar algo. Vamos a intentar hacerlo. Entonces ahora lo que queremos probar es que el límite cuando x tiende a de f de x por g de x es el producto de los límites. Entonces, bueno, tendríamos nuevamente que tomar epsilon mayor que 0 y probar. Pues voy a poner la definición completa desde la epsilon. Sería para toda x en el dominio del producto, que igual el dominio del producto pues es la intersección de los dominios. Si x menos a tiene valor absoluto mayor que 0 y menor que delta, pues ahora queremos que f de x por g de x menos L1 por L2 tenga valor absoluto menor que epsilon. Entonces tomo epsilon mayor que 0 y me paso a ver qué sucede con este valor absoluto, ¿no? Que quiero hacer menor que epsilon. Entonces se lo ponemos por aquí abajo. Y aquí también me gustaría separar pues en cosas donde apareciera f de x menos L1 y g de x menos L2. ¿Alguien recuerda qué podemos hacer aquí para encontrar este factor de f de x menos L1? ¿Qué fue lo que se hizo con sucesiones? Con AN y BN. Bueno, parece que no. Pues la F está multiplicando aquí a la G. Entonces lo que necesitas, bueno, si quieres que aparezca el F de X menos L1, tendrías que poner aquí una G de X, ¿no? No, considerarlo por lo pronto sin valor absoluto. Y entonces si quieres G de X aquí, pues sería F por G, que ya lo tienes. Y tendrías que poner L1 por G de X restando. Entonces, SL1 por G de X es lo que vamos a agregar nosotros. Bueno, como lo vas a restar, pues también lo tienes que sumar aquí mismo. Entonces ponemos el F por G menos L1 por G de X más L1 por G de X y el último término, ¿no?
Y bueno, por el segundo factor, pues uno ya no se tiene que preocupar porque las cosas van a salir ahí. O sea, si tú factorizas el g de x aquí, tendrías g de x por f menos L1. Y en la segunda parte lo que se repite es el L1. Entonces igual lo factorizas. Y ya por arte de magia te aparece el g de x menos L2. Aquí vamos a aplicar desigualdad del triángulo. Entonces la desigualdad del triángulo, te diría que puedes poner valor absoluto de todo esto, más valor absoluto del segundo sumando. Pero de una vez, pues esto que es un producto lo puedes separar. O sea, ponerlo como menor o igual que valor absoluto de g de x por valor absoluto de f menos L1. Y el otro te quedaría como valor absoluto de L1 por valor absoluto de g de x menos L2. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de estos pasos de abajo? No. No. Bueno, viene la parte interesante. ¿Cuál es la parte interesante? Pues que tengo que acotar todo esto, ¿no? En el caso de la suma, únicamente teníamos como, pues justo estos dos elementos sumando. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues ver que cada uno se podía hacer menor que epsilon entre 2, usando que la función f, su límite cuando x tiende a ya es L1 y el límite de g de x es L2. Entonces digamos que estos dos son sobre los cuales yo ya tengo control. Lo que me falta pues es ver qué hago con el g de x que me apareció aquí y el L1. Bueno, vamos a empezar con esta parte de la derecha. Porque L1 ya es una constante, es un número real, entonces su valor absoluto también. Si yo quiero cancelar este L1, pues, ¿qué tendría que poner aquí en lugar de g de x menos L2? O sea, esto lo haríamos menor que epsilon entre cuánto. Entre valor absoluto de L1. ¿Sí están de acuerdo? Sería valor absoluto de L1 por valor absoluto de g de x menos L2. Ah, pero o sea, yo quiero comparar el g de x menos L2 con este de acá. Ah, Sí, ok, como que ok. por... Sí, y el otro, pues ahorita vemos qué hacer con este primer sumando. Ah, entonces estoy de acuerdo con Edgar. Sí, también voy por el valor absoluto de L1. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿O se abstienen? Bueno, yo no ¿No estoy sería epsilon completamente de entre acuerdo. 2 por valor absoluto de L1? Esa sería una primera cosa que, si lo ponemos así tal cual y se elimina el L1, pues aquí me quedaría epsilon, pero todavía me falta acotar esta segunda parte. Entonces, sí, lo primero es que tendría que agregar un 2 aquí multiplicando, bueno, dividiendo, esperando que esto me quede, pues ya a la hora de multiplicar como epsilon entre 2.
y que esta primera parte también la haga menor que epsilon entre 2. Ajá, eso es lo primero. Sí, le vamos a tener que agregar un 2 aquí dividiendo, pero todavía nos falta algo. Porque esta L1, o sea, es el límite de la función f. Es un número real, pero que podría ser 0. Entonces, si el L1 fuera 0, pues ya esta división no tiene sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no sea división Sumarle un 1. entre 0? Ajá. Entonces, este 2 se lo vamos a dejar, pero va a multiplicar a valor absoluto de L1 más 1. Y bueno, el L1, su valor absoluto, pues también lo podemos decir que es menor que el valor absoluto de L1 más 1. Sí, entonces aquí estás comparando este número con este de acá, pues es menor estricto. Los que están subrayados a la derecha es donde voy a poner la definición del límite, pero entonces esto sí se va a poder hacer que g de x menos L2 sea menor que todo este número. Y entonces de la parte de la derecha ya me va a quedar epsilon entre 2. Cuando haga la multiplicación. Ahorita aquí arriba pues hay que formalizar esta parte subrayada. Ahora vamos a ver qué hacer con esta g de x. El f de x menos L1, como yo ya sé que el límite de f sí es L1 cuando x tiende a A, pues esto sí lo voy a poder hacer menor que epsilon entre lo que yo quiera, siempre y cuando sea positivo. Entonces, de lo que me tengo que preocupar por ahora es de acotar el g de x. ¿Cómo voy a poder acotar esta g de x, que ya no es una constante a diferencia del L1? Pues es lo primero que vamos a hacer aquí arriba. Pues vamos a recordar antes que otra cosa que sobre lo que yo tengo control es f de x menos L1 y g de x menos L2. Es lo que yo siempre puedo hacer tan pequeño como quiera, porque es lo que es menor que epsilon, digamos. Entonces lo que voy a hacer es escribir si g de x menos L2 yo lo puedo hacer menor que 1. Otra vez el 1. Entonces, pues aplico desigualdad del triángulo, me quedaría para la resta. Que la diferencia de los valores absolutos es menor o igual que g de x menos L2 en valor absoluto. Y entonces ya si despejas el g de x con su valor absoluto, te queda que esto es menor estricto que 1 más valor absoluto de L2. Entonces, siempre que g de x menos L2 sea menor que 1, pues con eso ya puedo tener una cota para g de x. Entonces, esta g de x yo la voy a poder hacer menor que 1 más valor absoluto de L2. Y para completar esta parte, pues necesito que aquí poner epsilon entre 2 veces el mismo número.
O sea, falta escribir varias cosas aquí arriba, pero primero pues hay que completar esta idea de abajo. Entonces, al hacer esta multiplicación, otra vez se va a cancelar el 1 más valor absoluto de L2. Te queda epsilon entre 2. Y entonces con eso, pues ya tendrías que toda esta diferencia con la que iniciaste, sí la vas a poder hacer menor que epsilon. Entonces este yo creo que lo ponemos con otro color para identificarlo. Bueno, lo de aquí vamos a dejarlo. O sea, es algo que ya estamos probando que siempre que g de x menos L2 tenga valor absoluto menor que 1, obtienes esta desigualdad. Ahora vamos a aplicar la definición de los límites. Entonces vamos a poner primero como el límite cuando x tiende a A de f de x es L1, pues hay que revisar dónde ocupamos lo del f de x menos L1. Eso está aquí. Y solamente en esta parte. Entonces, yo quiero que f de x menos L1 sea menor que este número que está subrayado aquí abajo. Entonces vamos a ponerle y epsilon entre 2 por 1 más valor absoluto de L2. Pues es un número positivo. Entonces, va a existir tenemos delta 1 mayor que 0, tal que para todo x en el dominio de f, lo que se cumple es que si x menos a es menor que delta 1, entonces f de x menos L1 debe ser menor que todo este número. Epsilon entre 2 por 1 más valor absoluto de L2. Entonces, mientras x menos a sea menor que delta 1, yo ya tengo garantizada esta desigualdad. La que está en verde. Ahora con la g, pues quiero algo similar. Vamos a ponerle por otro lado. Como el límite cuando x tiende a A de g de x es L2. Bueno, ahora, ¿qué es lo que queremos? Pues quiero que g de x menos L2 sea menor que pues, casi lo mismo que acá, pero con L1. Y también quiero que g de x menos L2 sea menor que 1. Entonces, aquí necesito que se cumplan dos cosas con la g. Que esta diferencia sea menor que 1 y también que sea menor que epsilon entre 2 por 1 más valor absoluto de L1. Entonces, digamos que la epsilon que voy a usar aquí, tienes dos opciones. Como aplicar la definición del límite primero al 1 y luego a este número. Vamos a ponerlo primero así. O sea, el 1 es como tu epsilon. Entonces existe, digamos, delta 2 mayor que 0, tal que para toda x en el dominio de G,
siempre que x menos a sea menor que delta 2 y mayor que 0 en valor absoluto, entonces g de x menos L1, perdón, menos L2, que es el límite, va a ser menor que 1. ¿Sí? Este número pues es la épsilon positiva a la cual le aplicas la definición. Pero si g de x menos L2 es menor que 1, pues ya dijimos aquí arriba que lo que tendría que pasar es que valor absoluto de g de x es menor que 1 más valor absoluto de L2. Entonces, esta desigualdad, la de la g, ocurre siempre que x menos a sea menor que delta 2. Entonces, hasta ahora teníamos una delta 1, que es la que nos garantiza la desigualdad de la f. Tenemos una delta 2, que esa nos garantiza que g de x sea menor que 1 más valor absoluto de L2. Y bueno, esta parte de azul, de hecho, como que no es importante. Y la que me falta es esta otra de la g. Entonces, el hecho de que el límite de g de x sea L2, como ya sabes que el límite sí existe, puedes aplicar la definición a cualquier épsilon positiva. Entonces, aquí le estás aplicando a épsilon igual a 1, pero si necesitas aplicarla a otro número, lo puedes volver a aplicar. O sea, si tú usas nuevamente el hecho de que el límite de g de x es L2, ahora la épsilon, o sea, el número positivo al cual le vas a aplicar la definición, es este de acá. Épsilon entre 2 por valor absoluto de L1 más 1. Esto también es un número positivo. Entonces va a existir una delta 3, tal que, pues para toda x en el dominio de G, si esta desigualdad ocurre para delta 3, entonces g de x menos L2 va a ser menor que épsilon entre 2 por valor absoluto de L1 más 1. Entonces, esta delta 3 es la que te garantiza la última desigualdad. Y entonces, como yo quiero que ocurran las 3 desigualdades que tengo aquí subrayadas al mismo tiempo para poder aplicarlas aquí abajo, pues cada una ocurre dependiendo de cierta delta. Lo que necesitamos ahora pues es definir delta como el mínimo de estas 3. Entonces ya para casi terminar, vamos a definir delta igual al mínimo entre delta 1, delta 2 y delta 3, que como todos son números positivos, pues esta delta sigue siendo mayor que 0. Y nuevamente, pues sabes que es menor o igual que cada número.
Ay, mayor o igual no. Entonces, con que tú tomes el mínimo, ya vas a garantizar que se cumplen todas las desigualdades que habías escrito. ¿Qué es lo que seguiría? Pues ya nada más tomar X, que cumple esta desigualdad. Vamos a ponerlo aquí abajo. O sea, dice sea X en el dominio de F por G tal que X menos A es menor que delta. Y entonces, como X menos A es menor que delta, pues ya ocurren, bueno, va a ser menor que delta 1, delta 2 y delta 3. Van a ocurrir las tres desigualdades que están aquí. Vamos a ponerles número. 1, 2 y 3. Entonces X menos A es menor que delta 1, delta 2 y delta 3. Y eso ya te garantiza que se cumplen las desigualdades 1, 2 y 3. Y como se cumplen estas desigualdades que están subrayadas, pues ya de aquí te pasas ahora sí a F por G menos los límites, bueno, el producto de los límites. Ya vamos a recordar lo que se hizo, ¿no? Primero se agregó este L1 por G de X para poder encontrar el factor F menos L1. Este que estás restando, pues también lo tienes que sumar. De la segunda parte puedes factorizar el L1. Usas desigualdad del triángulo para separar estos dos sumandos, pero también los productos, pues los puedes poner separando los valores absolutos. Y aquí pues ya tienes que G de X es menor que 1 más L2. F menos L1 es menor que epsilon entre 2 veces 1 más valor absoluto de L2. También tienes esta desigualdad, la 3 que está aquí. Y el L1, pues ese directamente puedes decir que es menor que el mismo número más 1. Está sumando algo positivo. Y ya si haces la multiplicación, pues se cancelan estas partes y te queda epsilon entre 2 más epsilon entre 2. Todo eso para decir que esta diferencia sí es menor que epsilon. Entonces, ya tu conclusión es que el límite cuando x tiende a A de f de x por g de x sí es el producto de los límites. En este tipo de demostraciones es donde nos ayudaría mucho tener un pizarrón enorme para que todo lo pudiéramos ver al mismo tiempo. Sí, porque aquí si lo pongo el tamaño para que se vea toda la demostración, pues no creo que alcancen a ver mucho. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o
O nos perdimos entre tantas operaciones y mejor recapitulamos todo. ¿Podemos recapitular, profe? Sí, por dos. Cerebro no Vamos a ver. entendiendo. Hay mucho número. Y ya, me perdí entre tanto. Pues vamos a ver primero la parte de aquí abajo. O sea, tenía el F por G menos L1 por L2. Ya después de hacer estas operaciones, llegamos a pues 3 desigualdades que necesitábamos. Bueno, la desigualdad como que más sencilla de ver, pues antes de escribir ya formalmente, es la de la derecha. Esta de que g de x menos L2 sea menor que epsilon entre 2 por L1 más, bueno, valor absoluto de L1 más 1. Entonces, esta desigualdad yo la puedo conseguir inmediatamente usando la definición de límite. O sea, porque si reescribimos nuestra definición de límite, yo sé que el límite de g de x sea L2 cuando x tiende a A, pues significa que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0. Dicen que no hay números, pero yo veo el 0 muchas veces. Nada más El eso. 0 y el 1. Ya con esos no sé para qué quieren más. Esta es la definición del límite de g de x que sea L2. Entonces, como yo ya sé que el límite sí existe, esto se lo puedo aplicar a la epsilon que yo quiera. Entonces, si para mí epsilon es todo lo que está aquí subrayado, o sea, es un número positivo, como todo esto sí es positivo, pues ya sé que existe una delta que cumple toda esta implicación y eso me garantiza que g de x menos L2 es menor que epsilon entre 2 por valor absoluto de L1 más 1. Entonces, digamos que esto lo puedo garantizar siempre que x menos a sea menor que cierto delta, que como voy a necesitar varios delta, pues a este le llamas, bueno, acá arriba no sé si quedó como delta 2 o delta 3, creo que es delta 3, pero es alguna delta. Entonces, siempre que x menos a cumple esta desigualdad, que eso lo visualizarías como que x está en este intervalo entre a menos delta 3 y a más delta 3, y es distinto de a. Entonces, para todas las x aquí, se garantizaría que g de x menos L2 cumple esta desigualdad. Entonces, igual para f de x menos L1, como ya sabes que sí, el límite de f de x sí es L1, puedes garantizar que se cumple esta desigualdad nada más aplicando la definición de límite en otro intervalo, que quién sabe si sea más grande o más pequeño. ¿Dónde estamos a cambiarlo? Entonces tienes como que otro intervalo donde se cumple esta desigualdad, que es el que depende de una delta 1. Entonces, estas dos desigualdades, la de verde y la de no sé qué color sea para ustedes, porque luego en la transmisión cambian de color estos.
Pero estas dos, yo las puedo conseguir directamente aplicando la definición de límite. Entonces, del límite de f, que es L1, ya puedo garantizar que esto se cumple cuando x menos a tiene valor absoluto menor que delta 1 y mayor que 0. La desigualdad con g, pues también directamente con el límite, tengo que esto se cumple cuando aquí pongo delta 3. Y ahora esta de azul, que es la que no es tan directa porque no aparece la función menos su límite, lo que hago es pues, algo parecido a lo que hicimos con x cuadrada. Primero, el número que sí puedo acotar siempre es la función menos su límite. Entonces, esto de aquí arriba sería como nota. Siempre que g de x menos L2 sea menor que 1, usando desigualdades del triángulo, bueno, desigualdad del triángulo para la resta, llego a que la g de x sería menor que 1 más valor absoluto de L2. Y entonces, ¿cómo le hago para que esto sea menor que 1? Pues aplicando otra vez la definición de límite con epsilon igual a 1. Entonces, digamos que la definición de límite para la g la apliqué dos veces. Una con todo este número que está aquí y otra con el 1. Entonces, esto me daría otra delta. Existe delta 2 tal que si x menos a en valor absoluto está entre 0 y delta 2, se cumple que g de x menos L2 tiene valor absoluto menor que 1. Y aquí arriba, o sea, en esta implicación es donde estaríamos usando el asterisco. A partir de esta desigualdad yo puedo pasar a que g de x es menor que 1 más valor absoluto de L2, que es lo que quería que pasara, bueno, lo que escribí aquí abajo. Esta pues no sabía que me iba a quedar, yo nada más puse el 1 por ser el número que hemos estado ocupando para acotar y despejé la g de x, entonces ahí me quedó el 1 más valor absoluto de L2. Y entonces como me quedó el 1 más valor absoluto de L2, pues es lo que pusimos aquí abajo dividiendo junto con el 2. Entonces, como que aquí lo que estamos haciendo es cada desigualdad que necesitas, la puedes, bueno, la consigues utilizando los límites que ya sabes que existen, pero cada una de las desigualdades te genera una delta. O sea, aquí existe delta 1, existe delta 2, existe delta 3. Entonces, cada desigualdad depende de la delta que hayas puesto, que no tiene que ser la misma. Pero como tú necesitas que se cumplan todas las desigualdades al mismo tiempo, te quedas con el intervalo más pequeño, que eso equivale a tomar la delta mínima. O sea, siempre que tengas varias deltas, eso es lo que tienes que hacer para garantizar que se cumplan todas las desigualdades al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Pues otra vez, si este delta es el mínimo, ya sé que va a ser menor o igual que todos los números. Y entonces siempre que tengas x menos a menor que delta, como delta es menor o igual que cada delta i, pues eso garantizaría que este x menos a es menor que delta 1, que delta 2 y que delta 3. Y por esas razones que ya se van a cumplir las desigualdades que están aquí subrayadas. Entonces, muchas veces en esto de los límites hay que ir haciéndolo por pasos. O sea, cada desigualdad es con una delta. Ya luego juntas todas utilizando el mínimo. Y ya que sabes que se cumplen todas las desigualdades al mismo tiempo, pues es donde aquí abajo lo fuimos como sustituyendo. Es como si lo hubiéramos hecho por casos.
O sea, como el general y Pues luego tomar el g de x y sacarle, o bueno, aplicar la definición ahí otra vez y hacer como otro caso y luego para L2 y así y juntar todas las deltas al final y ya unirlo para que te dé tu epsilon. ajá, si le quieres llamar casos, pues lo que se estaría haciendo con esto de tomar la mínima es como ya juntar todos los casos en uno solo, o sea, decir, ya no son casos, sino más bien todo ocurre al mismo tiempo. Entonces yo diría más bien que se está haciendo por partes y ya juntas todas las partes haciendo esta delta como el mínimo. Ah, Sí, porque ok. caso sonaría como que ocurre esto u ocurre lo otro, y en cambio aquí necesito que ocurra todo al mismo tiempo. Por eso es lo del mínimo. Pero sí, se hace primero desglosado por partes y luego ya lo juntas así con esta delta. Ok, ok, ok. Solo tengo una última duda con respecto a, sí, la factorización o cómo descompuso el binomio en el primer renglón de f de x por g de x menos L1 por Ajá. L2. Ajá. Sí, esa, ¿cómo estuvo esa factorización? ¿No? Sí, sí, ¿cómo estuvo la factorización ahí? Bueno, la factorización fue hasta el segundo renglón, ¿no? Pero supongo que te refieres a esta igualdad de arriba. Sí, sí, justo esa. Sí, aquí lo que les comentaba es que yo quiero que aparezca f de x menos L1 y que también aparezca g de x menos L2. Entonces, a partir de que yo tengo f de x por g de x menos L1 por L2, pues quiero que me quede como factores aquí a la hora de separar las sumas, f menos L1 y g menos L2. Y entonces comienzo en esta parte, pues como ya tengo el f por g, poniendo aquí una g de x. Entonces esta g de x, pues la escribo nada más para que me aparezca el f por g. Ya si hago la operación, pues me queda el f por g que ya tenía desde el principio. Y aquí aparecería un L1 por g de x. Entonces este término pues es el que tengo que restar. Y ahora pues lo sumaría para que no se altere esto. Y el L1 menos L2 pues es el que ya también tenía desde el principio. Entonces pongo primero esta f menos L1 para saber pues, qué otro término tendría que aparecer para poder hacer la factorización. Otra forma en que se podría llegar a esto, bueno, no a esto, sino a algo que también puede servir, pues es si tú empiezas con que quieres que aparezca el g de x menos L2, o sea, este factor también lo necesitas, pues sería decir, bueno, aquí me falta la f, porque quiero que esté f por g. Entonces, si yo pongo aquí la f de x, a la hora de multiplicar me queda f por g menos L2 por f de x. Y entonces este L2 por f de x lo restaría y lo sumaría. Aparte de eso, pues tienes que poner el L1 por L2. Y aquí como quedaría la factorización, pues en la primera parte puedes factorizar la f. Y en la segunda, pues lo que se repite es el L2.
Entonces nos queda algo distinto a lo que nosotros pusimos, pero también sigue apareciendo el F menos L1 y el G menos L2. O sea, también lo pudimos haber escrito así. Lo único que estamos haciendo es agregar un término para que se pueda factorizar esta parte o esta. Oh, ok, ok. Sí, ya me quedó claro. Gracias, profe. ¿Algo más? Bueno, ya casi es hora, entonces igual si quieren revisar con más calma nuevamente esta demostración y les surge alguna duda, pues bueno, me pueden preguntar el lunes antes de intentar ver los otros puntos. Igual que en sus sesiones, pues esta es la demostración como más complicada de todos los puntos, la del producto. Entonces ya el lunes continuamos con lo demás.